Eso es Perspectivas desde México y regresamos para analizar el escenario político rumbo a las elecciones del 2021 aquí en México. Volvemos. En los últimos días se ha hecho más visible la oposición en México, ya sea en forma de protestas, con Frena, por ejemplo, que ya tiene tomada el Zócalo de la capital mexicana con algunos de sus integrantes, este frente anti Andrés Manuel López Obrador, por una parte. Por otra parte, actores políticos que también han salido al escenario político, el caso del expresidente Felipe Calderón, que ya conversaba yo con Santiago Nieto hace un momento, por ejemplo, que intenta formar un partido político, pero en medio también de esta incertidumbre, de acusaciones, y Ricardo Anaya, también ex candidato del PAN a la presidencia de la República, que dice reaparece políticamente por un libro y por algunos comunicados en redes sociales. Bueno, todo esto conforma el escenario rumbo al 2021. Vamos a hablar de esto con nuestros invitados especiales, que me da mucho gusto saludar a Alfonso Zárate, analista político, y Javier Aparicio, analista también y del Centro de Investigación y Docencia Económica. Gracias, Javier, gracias, Alfonso, bienvenidos a Perspectivas. Antes que pasar a la parte ya de la contienda electoral y lo que estamos viendo de la polémica, quisiera saber un poco su reacción a lo ocurrido esta mañana, a este proyecto del ministro Luis María Aguilar sobre la consulta popular del presidente, algo que será sometido ante el Pleno, pero por lo pronto Luis María Aguilar dice inconstitucional. ¿Qué opinas, Alfonso Zárate? Buenas tardes, Mario. Yo creo que el sentido del proyecto del ministro simplemente empata con todas las opiniones, con todas las voces de los juristas más respetados y más respetables que en las últimas semanas han argumentado de una manera muy consistente la inconstitucionalidad de esa consulta. No hay la menor duda, al menos para mí, que la consulta no tiene ninguna razón de ser, porque el jefe del Ejecutivo, como los altos funcionarios de la Federación, al tomar posesión de sus cargos, protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. De tal manera que si existieran evidencias, indicios de actos irregulares de la comisión de delitos por parte de los expresidentes, la fórmula es muy sencilla: presentar la denuncia y que la Fiscalía arme una carpeta de investigación y que se proceda. No es cierto que los expresidentes tienen fuero, carecen de fuero, y en consecuencia me parece que la decisión del ministro de presentar este proyecto de una manera muy sustentada, la inconstitucionalidad, se sustenta. Lo que me parece preocupante es que esta misma mañana el presidente de la República le ha pedido a los ministros de la Corte que escuchen los sentimientos del pueblo. Y eso me parece que es muy inquietante, muy preocupante, porque no le corresponde a los ministros el tomarle el pulso a una supuesta consulta ciudadana, sino respetar la Constitución y aplicar las leyes. Les dijo también que no se dejen intimidar, no dijo de quién, por parte de quién. Javier Aparicio, ¿coincides? Sí, por supuesto. Es que esta es crónica de una muerte anunciada. La legalidad de una consulta de este tipo, no ha sido tomada seriamente por nadie. Yo creo que lo preocupante es interpretar esto como una maniobra política. Si este asunto estaba condenado a fracasar, ¿por qué el presidente va adelante con una iniciativa que sabe que la Corte va a considerar inconstitucional? Lo cual es otra forma de poner a prueba los contrapesos y los órganos institucionales en México. Porque ¿qué va a pasar? Justo como dijo el presidente. Si la Suprema Corte declara inconstitucional esta consulta popular, entonces una vez él queda como el héroe bueno que quiere empujar la corrupción, el combate a la corrupción, y la Suprema Corte son los malos. Cuando lo que está ocurriendo es que la Suprema Corte tiene que manifestar simplemente su independencia, su autonomía, y preservar el orden constitucional en el país. Es una jugada muy arriesgada del presidente. Sí, ahora, bueno, por lo que me dicen, esto lleva una línea política, no una línea jurídica. No tiene futuro jurídicamente, pero sí políticamente. Y eso nos lleva al otro tema, el entorno que estamos viviendo de cara a las elecciones del 2021. Por cierto, no se habló del tema de que el presidente quiere hacer la consulta popular el día de las elecciones, algo que no está contemplado en la Constitución. Pero nos lleva al escenario político. Alfonso, ¿cómo lo estás viendo ante estos resurgimiento de actores políticos? Yo creo que sí. Algo caracteriza a este tiempo político es la absoluta preeminencia del presidente de la República.
Ya sabemos que esta preeminencia tiene que ver, por un lado, con la contundencia de su triunfo, con los 30 millones de votos y con el diseño de la arquitectura constitucional mexicana que establece por encima de los otros poderes al que llama la Constitución Supremo Poder Ejecutivo de la Unión. Entonces, a la arquitectura constitucional ya de por sí tendente al presidencialismo se suma la enorme contundencia del triunfo del presidente y el arrastre que se propició en otras elecciones, en elecciones para el Congreso de la Unión, para congresos de los estados, para gubernaturas en juego, etcétera. El corolario de todo esto es un poder, digamos, muy atropellante que está tratando de imponer lo que llama la cuarta transformación y que está tratando de desdibujar los obstáculos institucionales o sociales a ese proyecto. Y en ese contexto es muy inquietante, es muy preocupante la ausencia o la precariedad de poderes institucionales de contrapeso. Es decir, el Congreso de la Unión, que en el diseño teórico debiera ser el principal contrapeso al Poder Ejecutivo, está dominado por Morena y por sus asociados, tienen una cómoda mayoría y en consecuencia ahí no hay un contrapeso. No lo existe tampoco en el nivel de los gobernadores, en donde la mayoría están intimidados, aunque ahora tengamos esta fuerza federalista. Y desde luego no se tiene tampoco en otros espacios que son los partidos políticos, que deberían ser una fuerza de oposición. Entonces, en ese contexto, me parece muy interesante la irrupción en fechas recientes de distintas manifestaciones que pretenden contrapesar al poder presidencial. Alguna, como es el caso del Frente Anti-López Obrador, que me parece una propuesta muy ingenua, muy irresponsable y con escaso músculo social, pero están también estas expresiones de algunas fuerzas políticas, pienso en los partidos, en PAN y en PRD, fundamentalmente y PRI, que están buscando una serie de candidaturas en común que en las elecciones del año que entra, que serán elecciones realmente cruciales, haya un equilibrio y que se logre, que se modifique esta mayoría de Morena y sus aliados en Cámara de Diputados, lo cual es fundamental, Mario, porque si no se logra, lo que tendremos en el segundo tramo de la administración serán todavía más reformas constitucionales y legales, y algunas de ellas van a perturbar el orden político en el país. Muy bien. Javier, bueno, hasta el Tumor salió una propuesta ahí de Tumor, todos unidos contra Morena. Partidos, evidentemente, que están partidos, literalmente. Felipe Calderón intentando hacer un movimiento distinto con su esposa Margarita Zavala a lo que es el panismo. Ricardo Anaya, que sale, dice voy a volver, pero no dice abiertamente voy a estar en el PAN. En fin, está un poco confundida la oposición, como dice Alfonso Zárate, no se ve ahí un músculo todavía. ¿Serán los gobernadores que mencionaba también Alfonso, esta oposición, este contrapeso? 10 gobernadores de estados muy poderosos económicamente, Javier. Pues sí, mira, va a ser una de las pruebas interesantes de las elecciones del próximo año, que va a ser pues una elección intermedia federal, pero va a ser eminentemente una elección local por el número de gubernaturas y de municipios que están en juego. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, es que una de las consecuencias de la elección del 2018 no ha sido bien procesada por los partidos políticos. Y esto va desde Morena, ¿no?, que estamos viendo ahorita los problemas internos que tiene, pero también hasta la oposición. Uno de los problemas de las alternancias que hemos tenido en México es que los partidos políticos que pierden el poder les toma mucho tiempo reformarse o reinventarse. Esto lo vimos, por ejemplo, ¿qué hizo el PRI después de 12 años de estar fuera del poder? Pues no mucho. Y ahorita estamos a 2 años de la nueva administración, ya hay un desgaste del gobierno. Y sin embargo, del lado de la oposición no hay voceros, no hay liderazgos claros, no hay liderazgos creíbles. Durante un tiempo parecía que el expresidente Calderón, un cartucho quemado, ¿a cuál más? Parecía que podría liderar algo, quizá no llegue muy lejos. Ahora anuncia su regreso Ricardo Anaya y coincido con lo que se ha dicho. La batuta quizá la tengan los gobernadores. Hasta este momento, la mayoría de los gobernadores han sido más bien cautos porque están enfrentando un gobierno, pues no hegemónico, pero un gobierno con pocos contrapesos y con un ánimo expansionista, ¿no? Entonces,
¿Qué va a pasar? Que sí es cierto, por un lado sabemos que el presidente ocupa un gran espacio en la tribuna y en la agenda pública, tiene una presencia nacional, pero lo que vamos a ver el próximo año va a ser una suma de procesos electorales locales. Yo creo que el partido en el gobierno es vulnerable, los partidos en el gobierno son vulnerables en las elecciones intermedias, pero otra vulnerabilidad que presenta Morena es que si Morena no arregla su orden interno, si no presenta buenas candidaturas, entonces va a ser susceptible a que los partidos de oposición puedan recuperar algo de terreno, pero los partidos tienen un trabajo importante: armar coaliciones, presentar candidaturas interesantes y hacer campañas, lograr lo que no han hecho hasta ahora, campañas que llamen la atención, mensajes que llamen la atención de la sociedad por contraposición al mensaje aparentemente abrumador del presidente. Exactamente, y también nuevas caras, que eso es lo que está haciendo falta. Alfonso Zárate y Javier Aparicio, desafortunadamente se nos fue el tiempo. Les agradezco mucho, espero vernos pronto ya sentados en una mesa para debatir como se debe, aunque virtualmente lo podemos hacer y creo que bastante bien. Les agradezco y hasta pronto. Gracias a los dos.